¿Y si el silencio que escuchas no es ausencia, sino elección? ¿Y si eso que llamas abandono es, en realidad, el momento exacto en que el cielo contiene la respiración, porque está a punto de revelar algo que solo puede ser entendido por quien ha atravesado la oscuridad en silencio? ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas oraciones parecen desaparecer en el aire, sin respuesta, sin eco, como si Dios hubiera volteado el rostro? ¿No es curioso que justo cuando más rogamos por una señal, es cuando todo a nuestro alrededor se sumerge en un vacío ensordecedor? Tal vez eso que llamas silencio sea, en realidad, el sonido exacto de tu alma siendo moldeada. Hay un tipo de silencio que no castiga, prepara. Un silencio que no es ausencia, sino ensayo. Y es en ese escenario invisible donde las almas más escogidas son entrenadas. El mundo nos enseñó que ser vistos es prueba de amor, que ser escuchados es señal de valor, pero Maya Angelou susurraría algo diferente. No confundas la ausencia de respuesta con indiferencia. Porque hay batallas que solo se ganan cuando el cielo guarda silencio. Y en ese silencio hay códigos, hay sombras que no son oscuridad, son gestos escondidos de un Dios que susurra entre líneas, en la espera. ¿Puedes escucharlo? Porque cuando todo afuera parece mudo, es dentro de ti donde las respuestas comienzan a gritar. Solo que no todos están listos para oír lo que viene desde adentro. La mayoría quiere milagros ruidosos, respuestas rápidas, bendiciones visibles. Pero ¿y si el verdadero milagro es soportar el tiempo entre la pregunta y la respuesta sin dejar de ser tú? ¿Y si Dios no está en silencio, solo está esperando a que te conviertas en la persona que sabrá entender la respuesta? Lo que viene no es común, y no será entregado en frases hechas. Este video no te va a decir lo que quieres escuchar, te va a mostrar lo que necesitas enfrentar. Porque hay un motivo detrás de ese silencio. Un propósito oculto detrás de la sensación de abandono. Y hay una elección en marcha, una elección que quizás te incluya a ti. Pero cuidado, esa respuesta no grita. Se esconde en las pausas, en los momentos en que casi te rindes. Y si te saltas el proceso, tal vez nunca descubras por qué el silencio te eligió primero. Hay momentos en la vida en que el ruido del mundo entero parece cesar, no porque hayamos encontrado paz, sino porque algo dentro de nosotros se rompió tan sutilmente que ni siquiera sabemos cómo nombrarlo. Es en ese punto exacto, entre lo que aún late y lo que ya no responde, donde el silencio de Dios empieza a hablar. Pero no como esperábamos. No con promesas, ni con destellos de alivio. Habla como un espejo que ya no refleja lo que fingimos ser, sino lo que fuimos obligados a olvidar. Y lo sientes. Aunque no lo comprendas, lo sientes. Algo está siendo tocado. Algo que quizás enterraste hace demasiado tiempo. Maya decía que hay una soledad que es fértil. Que la ausencia puede parir valentía. Y tal vez ese es el terreno donde estás ahora, un suelo demasiado seco para la esperanza, pero lo bastante profundo para que una semilla invisible esté germinando. Solo que nadie te enseñó a confiar en lo invisible, ¿verdad? Te enseñaron que Dios prueba su amor con milagros, con puertas abiertas, con bendiciones palpables. Pero ¿y cuando todo se cierra? ¿Y cuando la bendición es lo que permanece oculto? Ahí es donde muchos se rinden, no por debilidad, sino por miedo a mirar hacia adentro y encontrar un desierto entero clamando por sentido. Quizás no lo recuerdes, pero hubo un tiempo en que orabas con inocencia. Pedías con fe, sin exigir. Llorabas sin vergüenza. Pero los silencios se fueron acumulando como polvo sobre las promesas. Y ahora, cuando te arrodillas, el sonido que sale de tu boca ya no es clamor, es reclamo. Un grito disfrazado de oración. Un desafío escondido en palabras sagradas. ¿Dónde estás? Pero lo que tu corazón quiere decir es, ¿por qué me dejaste aquí? Solo que tal vez él nunca se fue. Tal vez fuiste tú quien se perdió dentro del eco de tus propias exigencias. El silencio de Dios es el único sonido que no puede ser manipulado. No responde a guiones emocionales, no se rinde ante chantajes espirituales. Permanece. Inquieto. Íntegro. Incómodo. Como si dijera, cuando estés listo para escuchar más allá de tu propio ruido, aquí estaré. Y eso no es castigo. Es pulido. Es el trabajo invisible que transforma piedra en altar, dolor en revelación. Pero para eso, tendrás que atravesar la noche sin atajos. Tendrás que cargar la pregunta sin apurar la respuesta. Porque lo que Dios quiere revelar en ti no cabe en una respuesta rápida. Y entonces empiezas a darte cuenta,
el silencio no es castigo, es un portal. Un punto entre mundos. Un umbral donde tu viejo yo empieza a morir, y algo nuevo, aún sin nombre, comienza a respirar. Pero ese nacimiento exige entrega. Y una entrega verdadera nunca es bonita. Es cruda, violenta, como desgarrarte la piel para salir de ti mismo. ¿Estás dispuesta a cruzar? ¿Estás listo para continuar incluso cuando todo en ti grita por rendirse? Porque solo ahí, en ese segundo exacto en el que dejas de intentar entender y simplemente decides quedarte, algo cambia. No afuera. Adentro. Y ese cambio no tiene vuelta atrás. Empiezas a sospechar que la ausencia de respuesta no significa rechazo, sino transformación. Es como si el cielo pidiera silencio para realizar una cirugía secreta dentro de tu alma. Porque hay heridas que no pueden ser sanadas entre aplausos. Hay procesos que solo maduran en la cueva, en el anonimato, en la soledad donde nadie te ve. Y no es porque no seas importante. Es justamente lo contrario. Es porque lo que Dios está formando en ti requiere profundidad. Y la profundidad no se alcanza en aguas superficiales. Hay que hundirse. Bajar. Desaparecer. Y en ese descenso silencioso, te das cuenta de que el dolor no es el final, es el pasaje. El mundo no te enseñó a esperar. Te enseñó a correr, a exigir, a controlar. Pero el silencio de Dios desmantela esa arquitectura de urgencia. Rompe el reloj de la ansiedad. Porque Él no está atado a tu tiempo. Está comprometido con tu propósito. Y mientras tú lloras por el ahora, Él prepara el después. Pero esa espera duele. Duele como un hambre antigua, como una sed que no encuentra pozo. Y es ahí donde te acercas más a lo divino. Cuando dejas de pedir lo que quieres, y comienzas a desear solo su presencia. Aunque no hable. Aunque no se muestre. Solo, que esté. ¿Cuántas veces sentiste que todo estaba a punto de suceder, de repente, todo se derrumbó? Como si el universo hubiera hecho promesas solo para luego darte la espalda. Pero ¿y si el derrumbe fue parte de la respuesta? ¿Y si eso que llamas pérdida era, en realidad, protección? Queremos entender antes de confiar, pero Dios pide lo contrario. Confía, y luego entenderás. Y ese tipo de fe no es liviana. Pesa. Porque exige soltar el control, dejar la lógica y tener la absurda valentía de seguir, sin señales. Y si llegaste hasta aquí, quizás ya estás siendo entrenado en esa clase de valentía. La más rara de todas, la que camina con los ojos cerrados, pero el corazón abierto. En ese silencio, tus máscaras empiezan a caer. Tus personajes se deshacen. Y todo lo que queda eres tú. Desnudo. Crudo. Sin discursos aprendidos. Sin rituales que escondan el dolor. Y es precisamente ahí donde Dios actúa. No en la actuación, sino en la verdad. Porque a Él no lo impresionan tus palabras. Se mueve cuando te callas. Cuando dejas de intentar convencerlo, y simplemente te permites ser visto. Con toda tu duda, toda tu rabia, toda esa nostalgia por algo que ni siquiera sabes nombrar. Es en ese estado de verdad brutal donde lo sagrado se revela. Y no llega como alivio inmediato, sino como un fuego que arde sin consumir. Un llamado que ya no se puede silenciar. Empiezas a notar que el silencio no es un espacio vacío, es un campo fértil. Que dentro de él no hay solo ausencia, sino gestación. Que eso que pensabas que te estaba siendo negado, en realidad estaba siendo preparado. Y que el tiempo de espera no fue una demora, fue un útero. Un lugar oscuro, estrecho, pero esencial. Porque antes de nacer, cualquier milagro necesita ser gestado. Y ese proceso no puede acelerarse. No puedes forzar a una semilla a florecer. Pero sí puedes protegerla del desespero. Puedes aprender a regarla con fe, aunque tus ojos no vean brotar nada aún. Porque quien guarda silencio, no siempre está distante. A veces, está concentrado. Eligiendo. Y quizás, justo en este instante, eligiéndote a ti. Hay un momento en que el silencio deja de ser solo incómodo, y se vuelve íntimo. Empieza a habitar tus días como un susurro constante, como una brisa que pasa por dentro, moviendo las cosas del lugar sin hacer ruido. Y te das cuenta de que esa ausencia de Dios que tanto temías, es, en realidad, la presencia más profunda que jamás has experimentado. Una presencia que no necesita probar nada, ni explicarse.
Porque el amor verdadero no se impone, espera. Espera a que dejes de huir. A que dejes de exigir señales. Y a que empieces, por fin, a escuchar. Pero no con los oídos. Con el espíritu. Con esa parte de ti que no sabe hablar, pero lo entiende todo. Lo sientes. En pequeños detalles. En la lágrima que cae sin aviso. En el escalofrío que aparece de la nada. En el nudo en la garganta cuando alguien dice una frase común, pero que te atraviesa como si fuera profecía. Es como si Dios hubiera escondido respuestas en lugares improbables, y ahora estuviera revelando, poco a poco, los mapas. Pero solo quien permanece en el silencio es capaz de encontrarlos. Porque el ruido del mundo te distrae, pero el silencio de Dios te revela. Te obliga a detenerte. A mirar eso que has estado evitando. A enfrentarte al espejo sin filtros. Y eso, al principio, se siente como morir. Pero no es muerte, es solo el ego deshaciéndose. ¿Cuántas veces pensaste que no podrías más? ¿Cuántas veces te preguntaste si realmente eras vista, o si estabas orando a un cielo vacío? Esas preguntas te rompieron por dentro. Pero también te moldearon. Porque es en ese punto de quiebre donde comienza a nacer una nueva forma. Aún no sabes lo que está siendo formado, y tal vez ni siquiera necesitas saberlo. Porque esta jornada no se trata de respuestas, se trata de transformación. Y toda transformación verdadera exige silencio. No el silencio de quien se rinde, sino el silencio de quien se prepara. De quien está siendo ungido, no en el escenario, sino en el desierto. Tal vez estás siendo entrenada para algo que tus ojos aún no pueden imaginar. Tal vez tu corazón está siendo expandido para soportar el peso de una misión que solo almas preparadas pueden cargar. Y esa preparación duele. Porque todo en ti necesita ser limpiado. Todo lo que no es verdad, tiene que morir. Incluyendo las versiones de Dios que tú misma creaste para sentirte segura. Sí, incluso eso. Porque el Dios verdadero no cabe en tus certezas. Él rompe tus moldes, desarma tus teologías de conveniencia, y te invita a algo mayor. Confiar, incluso cuando todo en ti grita que no tiene sentido. Y cuando aceptas esa invitación, algo cambia. Todavía no por fuera, pero sí por dentro. Empiezas a cargar el silencio no como un peso, sino como una alianza. Como un secreto compartido con lo divino. Y, de repente, dejas de exigir respuestas, y comienzas a ver la belleza de las preguntas. Porque son ellas las que te mueven. Son ellas las que te hacen buscar. Y en esa búsqueda silenciosa, sin reflectores, sin garantías, encuentras algo que nadie te puede quitar. La certeza de que fuiste elegida. Aunque no te lo hayan anunciado. Aunque el mundo no lo haya notado. Aunque todo parezca igual. Porque, por dentro, todo ya cambió. Y ahora, no hay marcha atrás. Empiezas a caminar diferente. Ya no con los pies apurados de quien quiere llegar, sino con la firmeza silenciosa de quien ya entendió que está exactamente donde necesita estar. Cada paso se convierte en una oración sin palabras. Cada respiración, en un pacto con tu propia reconstrucción. Ya no estás persiguiendo a Dios, estás siendo moldeada por Él, por dentro, donde nadie ve. Y eso lo cambia todo. Porque ahora, incluso en la oscuridad, incluso sin respuestas, incluso sin señales visibles, permaneces. No por fuerza, sino por entrega. La entrega más pura e irreversible. Esa que nace desde el fondo del pozo y sube como raíz, buscando la luz. Las personas a tu alrededor tal vez no entiendan. Quizás digan que estás perdiendo el tiempo. Que deberías reaccionar, imponerte, acelerar. Pero no saben que estás gestando algo sagrado. Que estás sosteniendo el dolor en brazos como quien sostiene un bebé a punto de nacer. Porque lo que viene no es cualquier cosa, es un llamado. Una alineación entre tu historia, tu alma y el propósito que Dios escribió con sus propias manos. Pero antes de que eso suceda, necesitas morir. No en el cuerpo, sino en aquello que te impide florecer. Necesita morir la mujer que necesitaba respuestas para creer. Y nacer aquella que cree, incluso cuando nada responde. Este proceso es violento. No porque Dios sea cruel, sino porque es fiel. Fiel a tu destino. Fiel a lo que llevas dentro y aún no conoces. Fiel a lo que serás cuando todo esto pase. Y va a pasar.
No con un final de película, sino con un renacimiento íntimo, casi invisible, y aún así, lo suficientemente poderoso para cambiar el rumbo de todo. Un día despertarás y notarás que ya no eres la misma. Que algo dentro de ti se aquietó. No porque todo haya mejorado, sino porque por fin entendiste que no todo dolor tiene que terminar para que la paz comience. A veces, coexisten. Y es en esa convivencia tensa donde el alma madura. El silencio de Dios es una invitación a ver con los ojos cerrados. A escuchar con el corazón desnudo. A confiar sin garantías. Es un entrenamiento brutal, pero profundamente amoroso, para preparar guerreras que no se rinden ante la ausencia de aplausos. Estás siendo entrenada en lo invisible. Estás siendo forjada en la oscuridad. Estás siendo elegida en un lugar donde nadie te aplaude. Pero el cielo entero te observa. Y celebra. Porque mientras el mundo espera resultados, Dios celebra resistencias. Y tú has resistido. Aunque no entiendas. Aunque llores de noche. Aunque el pecho duela y las rodillas tiemblen. Te quedaste. Y quien permanece en el silencio, es porque fue llamada. Así que escucha con atención, lo que estás viviendo ahora no es abandono. Es alianza. Una alianza sin palabras, sellada en las entrelíneas del silencio. Una promesa escondida en las pausas entre una oración y otra. Y esa promesa dice más que cualquier voz. Dice. Espera. Permanece. Estoy haciendo algo en ti que aún no puede ser dicho, pero será eterno. Y cuando esa obra por fin se revele. Cuando el tiempo de la elección se convierta en el tiempo de la revelación. No mirarás hacia atrás con rabia, sino con reverencia. Porque sabrás, en lo más profundo del alma, que el silencio nunca fue vacío. Fue el sonido exacto de tu elección. Y entonces, en el día más inesperado, comienzas a sentir, no una respuesta, sino una presencia. No una solución, sino un sustento invisible que te impide caer. Despiertas y, sin saber cómo, notas que algo te sostuvo durante la noche. Que incluso sin palabras, hubo consuelo. Que incluso sin milagro, hubo supervivencia. Y ahí es donde el misterio se revela. El silencio no te mató, te rehizo. Lentamente, por dentro, fuiste siendo tejida de nuevo. Pero no con los mismos hilos. Ahora hay fuerza donde antes había miedo. Hay fe donde antes solo había desesperación. Están haciendo una nueva mujer dentro de ti, más auténtica, más libre, más tuya. Porque el silencio de Dios no vino a destruirte. Vino a destruir lo que no eras tú. Lo que fue puesto en ti por la prisa, el miedo, las expectativas de otros. Vino a arrancar raíces podridas y abrir espacio para que florezca tu verdadero destino. Y ese destino no será construido con los aplausos del mundo, sino con los susurros de tu conciencia más profunda. Porque ahora conoces la voz que habla sin sonido. Ahora reconoces la presencia que no necesita probarse. Y esa intimidad es lo que lo cambia todo. Ya no necesitas que otros entiendan. Porque tú sabes. Sabes que fuiste tocada. Que fuiste apartada. Que estás siendo guiada, incluso en la oscuridad. A partir de aquí, todo cambia. No necesariamente afuera, pero sí por dentro. Empiezas a caminar con un tipo de dignidad silenciosa. Una certeza que no necesita defensa. Un saber que no fue aprendido en libros ni sermones, sino a través de cicatrices. Y esas cicatrices hablan. Dicen que pasaste. Que esperaste. Que confiaste. Y que por eso ahora llevas un tipo de autoridad que no se compra, no se finge, no se simula. Es la autoridad de quien fue elegida, no por gritar más fuerte, sino por resistir en silencio. Esa es la lengua de los escogidos, resistencia serena, fe que no necesita espectáculo. Es en ese punto donde todo encaja. El vacío se vuelve vientre. El dolor se vuelve dirección. El silencio se vuelve sello. Ya no preguntas por qué. Ahora preguntas para qué. Porque entendiste que lo que pasó no fue en vano. Cada noche en vela, cada lágrima escondida, cada oración aparentemente ignorada. Todo formaba parte de un plan que solo podrías entender después de atravesarlo. Y ahora, del otro lado, ya no hay desesperación, hay discernimiento. Porque solo quien atraviesa el silencio con el corazón abierto se vuelve capaz de escuchar el lenguaje de lo invisible. Y ese lenguaje cambia destinos.
Y tal vez, mientras escuchas estas palabras, algo dentro de ti ya lo sabe. Ya lo reconoce. Ya lo siente. Porque no se trata de nueva información, se trata de recuerdo. De una verdad que siempre estuvo ahí, pero fue ahogada por el ruido, la prisa, los dolores sin nombre. Ahora, esa verdad regresa. Como un eco. Como un llamado. Como la voz que siempre estuvo detrás del silencio, susurrando. No fuiste olvidada. Fuiste elegida. Y todo esto, fue preparación. Lo que permanece, después de todo, no es lo que se dijo, sino lo que se sintió. Y si llegaste hasta aquí, tal vez ya escuchaste más que palabras. Tal vez reconociste, en lo profundo de tu silencio, el reflejo de algo que siempre estuvo esperándote. No hay final en este punto, solo un nuevo comienzo susurrado. Como la brisa que acaricia el rostro antes de la lluvia. Como el instante exacto en que el suelo deja de temblar y el corazón comienza a comprender. No saliste del desierto, fuiste atravesada por él. Y ahora llevas dentro de ti el mapa que antes buscabas fuera. Todas las pausas, todas las ausencias, todos esos momentos en los que pensaste que estabas sola, ahora brillan con otro significado. Eran códigos. Eran señales para ojos que se habían acostumbrado a ver solo lo visible. Ahora ves con otros sentidos. Sientes con otra piel. Caminas con otro eje. La mujer que entró en este video ya no es la misma que respira en este instante. Algo dentro de ti se movió. Y aunque no sepas cómo nombrarlo, la verdad es que escuchaste. En el silencio más íntimo, escuchaste. Y eso basta. Porque hay preguntas que no buscan respuestas, buscan reverencia. Tal vez ahora entiendas que el silencio de Dios nunca fue ausencia. Fue alineamiento. Fue llevarte al compás exacto de tu alma. Él no quería que gritaras más fuerte, quería que callaras más hondo. Que abrieras espacio. Que dejaras de llenar todo con pedidos, y empezaras simplemente a existir. Porque quien aprende a habitar el vacío, se convierte en morada de lo sagrado. Y lo sagrado no necesita prueba, ni prisa. Le basta con ser. Y eso es lo que estás empezando a hacer. Alguien que ya no necesita ser vista para saber que fue elegida. Ahora, llévate esto contigo. No son los ruidos los que anuncian los milagros, es el silencio quien los prepara. Y a veces, Dios guarda silencio, no porque se alejó, sino porque te está acercando a Él. Él susurra donde el alma aprende a escuchar. Él revela en las entrelíneas de la espera. Y tal vez la señal que tanto pediste, ya te fue dada. Fue el silencio. Ese mismo que te rompió, ahora es el que te sostiene. Porque solo quien escucha lo que el mundo no oye es capaz de cargar lo que el mundo no ve. Si alguna parte de ti fue tocada, si algo despertó sin explicación, permanece. Comparte este silencio con alguien que también necesita recordar que no está solo. Escribe en los comentarios lo que te atravesó, tal vez tu dolor sea el espejo del proceso de otra alma. Dale me gusta, suscríbete, pero no por impulso. Hazlo como quien responde a un llamado. Como quien entiende, bien dentro, que esto no fue solo un mensaje más. Fue el comienzo de algo que no tiene nombre. Pero ya tiene destino. Y ese destino, eres tú.